Muy buenos días o buenas tardes, estudiantes, dependiendo de la hora a la que esté viendo este video. Esperando que se encuentren súper bien, vamos hoy día a revisar ejercicios del taller número 27 que correspondía al contenido de identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Entonces, para eso vamos a revisar primero el ítem B del ejercicio número 3, el cual nos pedía verificar las siguientes identidades trigonométricas indicando las restricciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio tenemos una fracción igualada a una razón trigonométrica, que en este caso es la tangente. Entonces, lo primero que debemos realizar es analizar las restricciones. O sea, antes de verificar que estas expresiones sean iguales, tenemos que verificar primero que existan para que puedan ser iguales. En eso consisten las restricciones. Entonces, la primera tarea que vamos a realizar va a ser ver las restricciones. Entonces, para saber cuáles van a ser las restricciones, necesito analizar qué funciones están involucradas en esta expresión. ¿Sí? Tenemos coseno, seno y tangente. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta los dominios de estas funciones para saber dónde van a existir. Entonces, con el coseno y el seno, la cosa es fácil, porque el dominio del coseno son los reales y el dominio del seno también son los reales. Entonces, podría decirse que no hay una restricción así. Este valor que está acá puede tomar cualquier valor real y esta expresión va a existir. ¿Sí? ¿Dónde no es el mismo caso? En la tangente. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente existe solamente para los valores de r siempre y cuando este valor de alfa no toma el valor pi medios. ¿Sí? Porque el dominio de la tangente no está definido para pi medios. ¿Por qué no en pi medios? Porque tenemos que recordar que la tangente es seno sobre coseno, de alfa en este caso. ¿Sí? Entonces, como es una división, su denominador, que era coseno, no puede ser cero. Y justo el coseno, ¿dónde se hace cero? En pi medios. Podemos ver aquí en la circunferencia unitaria que el coseno, que acuérdense que es la coordenada x, se hace cero en pi medios. ¿Pero dónde más será cero? Podemos ver que acá abajo también, en 3 pi medios. Y todas las vueltas correspondientes también. Por ejemplo, en este punto se hace cero y en este punto igual. Pero acuérdense que cuando uno analiza las funciones trigonométricas va dando vueltas por la circunferencia unitaria. ¿Sí? Entonces yo parto desde aquí y cuando llego a este punto, el coseno se hace cero. Después sigo dando una vuelta y al llegar aquí a 3 pi medios, se vuelve a dar vuelve a tomar el valor cero. Y después si sigo dando vueltas, se dan cuenta que tengo que dar una media vuelta más y así vuelvo a llegar al valor donde es cero. Entonces, si se dan cuenta, cada media vuelta yo llego al punto donde no puede tomar el valor de la tangente en este caso. ¿Se dan cuenta? Parto en pi medios. Este es el primer valor donde el coseno se hace cero. ¿Sí? Después doy media vuelta. ¿Sí? Que una media vuelta, ¿cuánto estoy avanzando? Pi. ¿Sí? Porque acuérdense que pi son 180 grados. Y ahí podemos ver que son 180 grados porque tenemos mitad de la circunferencia. ¿Sí? Luego doy media vuelta más y vuelvo a llegar. Entonces son, a partir de pi medios, todas las medias vueltas que dé van a llevarme a un punto donde la tangente no existe en este caso, porque es donde el coseno se hace cero. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es pi medios y todas las medias vueltas que haga yo. Entonces, las vueltas, como son medias vueltas, es pi. Pi me representa una media vuelta porque son 180 grados, la mitad de la circunferencia unitaria. ¿Sí? Y k va a ser un número entero que me va a ir representando todas esas vueltas. Entonces, cuando k vale 1, va a ser la primera vuelta. Cuando k vale 0 es cuando estamos en pi medios. ¿Sí? Cuando k vale 1 va a ser pi medios y media vuelta más. Después, cuando valga 2, va a ser pi medios más 2 medias vueltas más, o sea, una vuelta entera. Y así va a ir siendo. Por eso, el alfa no puede tomar ni el valor pi medios, ni cualquier media vuelta a partir de pi medios. ¿Sí? Por lo que vimos acá. Pi medios, media vuelta, no puede ser porque aquí también es 0. Después si doy media vuelta más, tampoco, porque vuelvo a llegar a este valor. ¿Sí? Entonces por eso esa es la primera restricción. Y así normalmente van a ser todas las soluciones de desigualdades o igualdades trigonométricas, porque acuérdense que las funciones son cíclicas. Por eso vamos viendo esto de las vueltas. Veamos entonces, esa sería la primera restricción. Entonces, indicando aquí siempre que este k es un número entero. ¿Sí? Luego, ¿qué otra restricción podría aparecer por acá? La expresión de la izquierda es una fracción. ¿Sí? Como es una fracción, el denominador no puede ser 0. Entonces, toda esta expresión, que es 1 más coseno de 2 alfa más seno de 2 alfa, tiene que ser distinto de 0 todo esto. Entonces, tengo aquí coseno
del ángulo doble y seno del ángulo doble. Y eso en la clase de cátedra de este mismo contenido, vieron una identidad que permite reescribir expresiones de este tipo, cuando tengo el coseno y el seno del doble de algún ángulo, ¿sí? ¿Cómo son esas identidades? Para el coseno del doble de un ángulo, eso va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser el coseno cuadrado de ese ángulo, sin el 2, ¿ya? Menos seno cuadrado de ese mismo ángulo, ¿sí? Entonces, la identidad nos dice que esta expresión de acá, para cualquier valor de alfa, toma el mismo valor que esta expresión de acá. Eso nos dice la identidad. Y con el seno pasa algo similar, pero una expresión distinta. Para el seno de 2 alfa, esto va a ser igual a 2 por el seno de alfa por coseno de alfa. Y esto necesitamos que sea distinto de 0. Entonces esta expresión es esta que está acá. Son equivalentes. ¿Sí? Entonces esta expresión que tenemos acá necesitamos que sea distinta de 0, pero aún no está fácil ver cuándo es 0 esta cosa para poder sacar ese valor. ¿Para qué valor de alfa esta expresión es 0? Entonces necesitamos reducir términos para poder llegar a expresiones más simples y esa poder analizar cuándo es 0. Entonces, ¿qué podemos ver? Si yo no miro este coseno cuadrado de acá y veo el 1 menos seno cuadrado, tenemos que darnos cuenta que eso es exactamente igual a coseno cuadrado, porque tenemos que recordar la identidad. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, eso es igual a 1, ¿se acuerdan? Entonces, si yo despejo aquí el coseno cuadrado, me da exactamente que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que tengo acá. 1 menos seno cuadrado. Entonces eso es igual a coseno cuadrado de alfa. Entonces me queda coseno cuadrado de alfa y ese coseno que estaba solito acá lo vamos simplemente a reescribir. Más coseno cuadrado de alfa. ¿Se da cuenta? Y este lo vamos a dejar igual por mientras. 2 seno de alfa, coseno de alfa distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si estos como son términos semejantes, los puedo sumar. Tengo 2 coseno cuadrado de alfa más 2 seno de alfa coseno de alfa distinto de 0, ¿cierto? Y ahora puedo factorizar porque tengo término común el coseno. Sí, solo el coseno. Y 2 también. Entonces, factor común numérico 2, factor común trigonométrico, el coseno de alfa. ¿Y qué me va a quedar adentro del paréntesis? Un coseno, para que la multiplicación me dé coseno cuadrado, más, y aquí que me falta simplemente el seno, ¿cierto? Para que la multiplicación me dé la expresión original. Distinto de 0. Entonces tengo una multiplicación distinta de 0. ¿Cuándo una multiplicación es distinta de 0? Cuando ambos términos sean distintos de 0. ¿Sí? Entonces necesito que 2 por coseno de alfa sea distinto de 0 y también necesito que coseno de alfa más seno de alfa sea distinto de 0. Y ahora me pregunto en qué valores de alfa ocurre esto. ¿Sí? Entonces 2 por coseno de alfa distinto a 0, ¿qué implica esto? Que el coseno de alfa tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Para que 2 por ese algo me dé 0, ese algo tiene que ser 0. ¿Sí? Y aquí, en este yo podría despejar y tengo que ver que el coseno de alfa tiene que ser distinto de menos seno de alfa. ¿Sí? O sea, el coseno no puede ser menos seno de alfa. ¿Sí? No pueden ser inversos aditivos entre ellos. ¿Sí? Entonces, veamos para qué valores de alfa. Primero, el coseno es 0. ¿Sí? Entonces, el coseno, como ya lo habíamos visto cuando restringimos la tangente, vimos que el coseno se hacía 0 en pi medios y todas sus vueltas, todas las medias vueltas de pi medios. ¿Sí? Entonces, es la misma restricción que la de la tangente, porque la restricción de la tangente sale de que el coseno sea distinto a 0, porque es el denominador en la tangente. Entonces, esta parte no nos va a agregar ni una restricción nueva, va a seguir siendo que el alfa tiene que ser distinto de pi medios y todas las medias vueltas. ¿Sí? Como son medias vueltas, es pi. ¿Sí? Pi me representa una media vuelta. Y, ahora, cuando el coseno es igual al inverso del seno, ¿sí? Cuando son iguales cantidades en valor absoluto, pero una más y otra menos, una positiva y otra negativa, veamos el círculo unitario. Entonces nos damos cuenta que en pi cuartos son iguales, ¿sí? En el primer cuadrante, ¿sí? Porque en el primer cuadrante son x e y positivo. ¿Dónde, en qué cuadrante difieren de signo las coordenadas? En el tercero y en el cuarto. ¿Se da cuenta? Porque aquí en el segundo cuadrante, en el segundo cuadrante tenemos la coordenada y positiva y la coordenada x negativa, y en el cuarto cuadrante tenemos la coordenada x positiva y la coordenada y negativa. Entonces, en estos cuadrantes van a estar esos valores que yo estoy buscando. Veamos dónde. Aquí podemos ver. 3 pi cuartos justo me da que el coseno de 3 pi cuartos es exactamente el inverso del seno de 3 pi cuartos. Y acá abajo en el cuarto cuadrante igual. ¿Dónde? En el 7 pi cuartos. ¿Se da cuenta? En el 7 pi cuartos ahora el coseno es el inverso del seno. Sí, eso es la misma cantidad en valor absoluto, pero una está con más y otra está con menos.
¿sí? Entonces, en estos dos valores son los que no puede tomar, en este caso, el alfa, porque necesito que sean distintos, y en este valor son iguales. Entonces, esos son los valores que yo tengo que sacar. Pero volvamos a analizar lo mismo. Tenemos que en 3 pi cuartos y en 7 pi cuartos es donde no me sirve, pero a la vez todas las vueltas. Entonces, si yo voy avanzando por la circunferencia unitaria, al toparme con al llegar al ángulo 3 pi cuartos, no me sirve ese valor. Pero si sigo avanzando, después se dan cuenta que aquí, justo acá, tampoco puedo tomar ese valor. ¿Y cuánto di? Media vuelta. ¿Se dan cuenta? Formé justo la mitad de la circunferencia. ¿Sí? Y luego si avanzo media vuelta más, vuelvo a llegar al valor que no puede tomar. ¿Sí? Entonces, estoy en 3 pi cuartos. Este es el primer valor, el cual no puede tomar alfa, ¿cierto? Porque aquí son inversos. Luego si avanzo media vuelta más, tampoco puedo. O sea, media vuelta después de 3 pi cuartos. O sea, 3 pi cuartos más media vuelta. Después, una media vuelta más, o sea, 2 medias vueltas, vuelvo a tomar el valor. Y así se vuelve cíclica la cosa, ¿se da cuenta? Entonces, de 3 pi cuartos, todas las medias vueltas que yo haga a partir de 3 pi cuartos me van a llevar a valores que no me sirven. Porque en esos valores se cumple que el coseno es igual a menos seno. ¿Sí? Que en este caso es menos raíz de 2, raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles no me sirven? Alfa no puede ser ni 3 pi cuartos, ¿cierto? Ni 3 pi cuartos, ni una media vuelta que se haga a partir de él. O sea, ni una media vuelta a partir de 3 pi cuartos, ¿sí? Acuérdense, Kpi me representa las medias vueltas y al sumárselo al 3 pi cuartos son las medias vueltas a partir del 3 pi cuartos, ¿sí? O sea, 3 pi cuartos, media vuelta de la circunferencia, no me sirve. Perdón, hasta acá. ¿Cierto? Media vuelta de la circunferencia no me sirve. Otra media vuelta más, tampoco me sirve. Otra media vuelta más, tampoco, porque me lleva al 7 pi cuartos donde el seno es igual a menos seno. ¿Sí? A menos coseno, perdón. Entonces, todas las medias vueltas a partir de 3 pi cuartos no me sirven. Entonces, pareciera que 3 restricciones, pero al final son 2 nomás. Porque esta se repite. Esta es la misma que esta. Entonces, ¿cuáles van a ser mis restricciones finales? Por lo tanto, mi conjunto de restricción, ¿cuál va a ser? Que el alfa puede ser cualquier valor real, excepto, ¿cuál valor? Pi medios más Kpi, o sea, todas las medias vueltas de pi medios, a partir del pi medios, perdón. Y también, ¿cuál más tengo que excluir? Todas las medias vueltas a partir del 3 pi cuartos. ¿Sí? Más Kpi. Siempre con K en Z, para que el K me indique la cantidad de vueltas. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi conjunto restricción, donde tiene sentido analizar esta identidad, ver si son iguales. Entonces, como todas estas expresiones ya existen, ¿y dónde existen? En todos los reales menos estos valores de acá, ya puedo verificar si efectivamente esta expresión de acá es igual a esta expresión de aquí. Y entonces, para eso, ¿qué vamos a ver? Entonces, aquí haciendo las restricciones, ya adelantamos un poco de trabajo, porque lo que hicimos fue factorizar el denominador, ¿se dan cuenta? Factorizamos esta expresión de acá, que llegamos a que era 2 coseno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa. ¿Sí? Entonces tenemos eso, entonces la expresión la vamos a empezar a reescribir ya teniendo en cuenta eso. Entonces nuestra expresión de la izquierda era 1 menos coseno de 2 alfa más seno de 2 alfa, ¿cierto? Y nuestro denominador era esta expresión original de acá, pero al hacer la restricción la pudimos factorizar, que es siempre lo que intentamos buscar en este tipo de ejercicios, ¿sí? Y llegamos a que era esta expresión de acá. Entonces vamos a volver a escribirla, ¿sí? Que es 2 coseno de alfa por seno de alfa más coseno de alfa. ¿Sí? Necesitamos llegar a esta expresión, trabajarla de tal forma de llegar a tangente de x. Si logramos hacer eso a partir de las identidades, podemos verificar que esa identidad se cumple. ¿Sí? Entonces, analicemos el numerador ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a marcarlo. Vamos a analizar el numerador. Entonces, tenemos 1 menos coseno de 2 alfa más seno de 2 alfa. ¿Cierto? Entonces, recordemos que estamos viendo solamente el numerador. Entonces, vamos a hacer algo similar. Vamos a aplicar las identidades de los ángulos dobles. Entonces, esto va a ser 1 menos. ¿Cuánto es coseno de 2 alfa? Era coseno cuadrado menos seno cuadrado. Pero como ahora tenemos menos coseno de 2 alfa, esa identidad va a estar con los signos cambiados. Entonces ahora va a ser menos coseno cuadrado de alfa
más seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Originalmente es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, pero como ahora tenemos este menos, la identidad queda con los signos cambiados, opuestos. ¿Sí? Entonces nos queda eso ahí, más la identidad del seno, que es 2 seno de alfa coseno de alfa. Entonces nos va a quedar algo bastante similar. Entonces vamos a ver la misma idea. Tenemos 1 menos coseno de 2 alfa. ¿Se acuerdan? Entonces cuando vimos la identidad trigonométrica, vimos que esto era igual a seno cuadrado. ¿Sí? Porque acuérdense que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y si yo despejo de ahí el seno cuadrado, me queda que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos eso más seno cuadrado de alfa más 2 seno de alfa coseno de alfa. Y ahí tenemos 2 seno de alfa, ¿cierto? Juntando términos semejantes, más 2 seno de alfa coseno de alfa. Y puedo factorizar, tengo factor común, el seno y el 2. Para hacer el seno cuadrado me falta multiplicar por seno, ¿cierto? Y acá me falta multiplicar por coseno para formar la expresión original. ¿Sí? Entonces vimos que el numerador es 2 seno de alfa por seno de alfa más coseno de alfa. Entonces esta expresión de acá, ¿cómo nos quedaría? Sería 2 seno de alfa por seno de alfa más coseno de alfa sobre lo que habíamos factorizado en la restricción, que era 2 coseno de alfa por seno de alfa más coseno de alfa. Entonces aquí tengo hartos términos comunes, puedo simplificar el 2, puedo simplificar este paréntesis, ¿y qué me quedaría? Me va a quedar acá seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí? Y eso es exactamente la tangente de alfa. Entonces logramos verificar que esta expresión, cuando alfa es un número real, excepto estos valores de acá adentro, son iguales. O sea, esta expresión es igual a esta expresión, siempre y cuando el alfa pertenezca a este conjunto. ¿Cómo lo verificamos? Aquí se puede ver. Entonces, básicamente fue aplicar las identidades del coseno del ángulo doble y del seno del ángulo doble. Y ahí se podía llegar a la conclusión de que eran iguales.